Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Los elegidos del cielo. Capítulo 5. Los elegidos del cielo. Maldije. No negué que era una experiencia placentera que me había estado perdiendo últimamente debido a la apretada agenda de mi ring, pero eso no significaba que debería ser feliz. Sentí como si hubiera traicionado a mi ring. El Shirou de este mundo era el culpable, pero realmente no podía negarlo. Maldita sea mi líbido, gruñí mientras me daba palmadas en las mejillas. Es culpa únicamente de mi contraparte, refunfuñé mientras me incorporaba con dificultad. Maldita sea, me siento tan débil. Eché un vistazo alrededor de la cama y encontré algo que usar. Salí de la cama y cogí la katana que estaba colgada de la pared. La katana salió de su vaina con la facilidad que da la práctica. Su propietario original y los herederos posteriores se habrían quedado atónitos con mis movimientos mientras la katana cortaba el aire. Mi habilidad con la espada habría superado todo lo que ellos habían logrado jamás, y me sentí un poco como si estuviera haciendo trampa. Mi esfera de realidad me permitió recurrir a la habilidad con la espada del más grande de los samuráis. La katana volvió a su funda y se mantuvo a la altura de mis ojos. Suspiré mientras sentía su peso. La katana y el ejercicio con la espada que había realizado eran recordatorios físicos de lo que Rin había tomado prestado de mí. Si alguien más hubiera estado en mi lugar, entonces tal vez habría esperado que quisiera matar a Rin por tomar la pertenencia más importante de un mago, sus circuitos mágicos. Todavía, no podía obligarme a odiarla. La Rin de este mundo podría tener una apariencia y personalidad ligeramente diferentes, pero en esencia no era muy diferente de mi Rin. No podía descartar que los recuerdos de Shirou de este mundo pudieran estar afectando mi juicio, pero dudo que llegaría a una conclusión diferente incluso sin los recuerdos. También ayudó que Rin tuviera una buena razón para tomar prestados mis circuitos mágicos. Otra razón por la que no me enfurecí por una deuda. En cierto modo, podría estar devolviéndole un favor que nunca le había hecho a mi Rin. ¿De qué favor podría estar hablando? Bueno, fue cuando Rin me trasplantó algo de su cresta mágica para que tuviera suficiente maná y habilidad mágica para convocar a un Limited Blade Works para luchar contra Gilgamesh durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Alguien más podría estar de acuerdo en que no debería pagar mi deuda con Rin de este mundo, ya que ella no fue quien me ayudó. Bueno, era fácil pensar de esa manera racionalmente, pero sentí una conexión profunda incluso si ella no era mi Rin. Devolví la katana a su lugar original y me senté con las piernas cruzadas mientras cerraba los ojos. El único circuito mágico que pertenece al Shirou de este mundo comenzó a producir más maná en comparación con su estado inactivo, casi como si se estuviera preparando para cualquier magia que pudiera realizar. Examiné profundamente estos circuitos mágicos más de cerca que lo había hecho anteriormente. Mi nuevo descubrimiento habría pasado desapercibido si no hubiera prestado atención. Pronto se demostró que mis sospechas eran ciertas. No había sido una coincidencia que me hubiera movido más rápido, con más poder y siendo más consciente de mi entorno durante mis ejercicios con la espada. Estos circuitos mágicos parecían usar pasivamente refuerzo en mi cuerpo sin un pensamiento consciente. Era similar a una memoria muscular realizar un determinado movimiento sin que alguien se diera cuenta. Consulté con los recuerdos a los que podía acceder. Parecía que en este mundo las habilidades físicas no dependían de ciertas partes del cuerpo como en mi mundo. Tu fuerza no dependía demasiado de lo grandes que fueran tus músculos o de la densidad muscular. Lo que sí jugaba el mayor papel en la fuerza física eran las partes de los circuitos mágicos asociados con los músculos que se usaban. En lugar de la potencia muscular, era el maná en la selección de las áreas que hacían el trabajo pesado. Esto ayudó a explicar cómo el Shirou de este mundo no era tan delgado y musculoso como mi yo de la Quinta Guerra del Santo Grial, pero poseía las mismas habilidades físicas. Si este único y último circuito mágico desapareciera, me estremecí ante las implicaciones, pero rápidamente lo descarté. Mi atención se volvió hacia adentro, hacia mi Reality Marble. Me sorprendió que un Limited Blade Works no pareciera afectado por el préstamo de Rin. Casi esperaba que mostrara signos de daño o de colapso.
Eso era lo importante que eran mis circuitos mágicos para la existencia de mi esfera de realidad. Invoqué a Kanzo y Bakuya. Dos espadas gemelas que se parecían a ellas aparecieron en mis manos, pero les faltaba la esencia que las convertía en noble phantasms. Mis espadas favoritas parecían más bien códigos místicos poderosos que su estado normal. La esencia faltante debía tener que ver con los egos que nunca había sabido que existían en ellas. Las falsificaciones degradadas desaparecieron y estaba a punto de invocar otro noble fantasma cuando... Oye, ¿qué haces ahí? Vuelve aquí. Una voz poderosa resonó en mi mente y de alguna manera pareció entrar en mi esfera de la realidad. El segundo noble fantasma más influyente, detrás de Avalon, en mi vida ni siquiera había terminado de formarse por completo cuando la lanza carmesí atravesó una pared y salió volando de la habitación. Mis cejas se torcieron al recordar un evento reciente. Niño, ¿será mejor que me expliques qué está pasando?, dijo la voz que había escuchado antes. Suspiré. Mi esfera de realidad ni siquiera tuvo que analizar la historia de un objeto. La figura que se materializaba pertenecía a alguien con quien estaba familiarizado. Incluso podría decir que tenía una deuda con él por salvar a Rin de Kire y Shinji durante el quinto santo grial, Ark, lo olvidé. Probablemente no era mi Kukulain, sino la versión de este mundo. ¿Cómo podría un niño en la etapa de construcción de circuitos con un solo circuito mágico tener mi favorito? Kuchulain parpadeó y me miró fijamente. Maldita sea, tienes suerte, chico. Un elegido del cielo. La gente mataría por estar en tu lugar. Básicamente, tienes la garantía de convertirte en un semidios si tienes suficiente tiempo y recursos. La mayoría de los recuerdos de mi contraparte todavía estaban esperando ser analizados, pero algo me dijo que esos recuerdos no contendrían lo que quería saber. ¿Cuánto tiempo crees que me tomaría convertirme en un dios?, pregunté. ¿Te conviertes en un dios? Kukulain resopló. Es posible que nunca cruces ese muro que había bloqueado incluso a los humanos más talentosos o más ricos. El talento y los recursos no tienen nada que ver con convertirse en un dios. Se trata de esperar la oportunidad adecuada que rara vez llega cada siglo. Llegar allí es el momento menos difícil. Aprovechar la oportunidad de ascender a la divinidad es la última barrera que uno de cada 1.000 millones de humanos logra en su vida. Nunca me había interesado lo que mucha gente buscaba, como la riqueza, la influencia y la fama. Era algo completamente ajeno a mi objetivo de convertirme en un héroe de la justicia. Sin embargo, después de escuchar a Kukulain, un deseo que nunca antes había tenido comenzó a formarse como una semilla. Cuanto más pensaba en sus palabras, sentía que estaba arrojando tierra enriquecida con fertilizante a la semilla con cada momento que pasaba mientras analizaba lo que había escuchado. Poder lo que estaba buscando no era un poder creado por la riqueza o las conexiones. Era de naturaleza más física y mágica. Si tuviera una moral y una ética más flexibles, podría haber empleado muchos métodos cuestionables para fortalecer mi poder y poder salvar a todos. Toda esta constante charla sobre la divinidad me abrió los ojos a un camino que nunca había considerado, dado que no parecía depender de cosas que fueran contra la conciencia como la explotación humana o los sacrificios. El poder de un dios, si bien puede que no sea como se habla en los mitos y leyendas, era mucho más capaz de lo que yo y ella alguna vez fuimos para convertir nuestros ideales en realidad. Ahora, realmente quería al menos darle una oportunidad a la divinidad y no parecía que hubiera daño en intentarlo. Si tuviera que reducir mis expectativas, ¿qué pasaría si quisiera convertirme en un semidios? ¿Cuánto tiempo me llevaría eso?, pregunté. Kuchulain me miró fijamente, como si estuviera escudriñando mi alma. Si te concentras en ese hechizo mágico único tuyo y su rama de magia asociada, 5 décadas. Me había estado preparando mentalmente, pero la noticia fue peor de lo que esperaba. El tiempo que me habían creído había sido 1 década desde que ya poseía uno de los requisitos previos de un semidios, según las palabras de Rin. Niño, ese es un periodo de tiempo extremadamente corto, respondió Kuchulain mientras leía mi mente. La edad promedio de un humano que se convierte en semidios, la etapa de transformación espiritual, es de 1000 años. Un individuo talentoso o rico podría ser capaz de reducir ese tiempo a 3 siglos.
El humano más joven en convertirse en semidios tenía 30 y tantos, y eso fue con el apoyo de un clan que poseía múltiples semidioses y dioses. Debes estar soñando si esperas convertirte en semidios antes de los 60. Mi ego no era frágil, ya que incluso en mi mundo, me habían considerado un mago de tercera categoría por mi incapacidad para aprender la mayoría de las formas de hechicería. Mi única bendición había sido que mi afinidad elemental y mi origen eran ambos espada. Esta combinación me había permitido alcanzar un logro histórico al poseer una esfera de realidad, creando fantasmas nobles degradados y replicando las habilidades de sus dueños originales. Por lo tanto, había creído que era un talento increíble que se inclinaba mucho hacia un lado y me dejaba con grandes deficiencias al mismo tiempo. Bueno, yo podría ayudar, continuó Kuchulain, probablemente en respuesta a mi orgullo herido. No soy del tipo desagradecido que simplemente robaría a Gaebolg. Quise pedirle su orientación sobre la divinidad cuando recordé un gran problema que existía tanto en mi antiguo mundo como en este. ¿Puedes enseñarme y ayudarme a ocultar mi mármol de realidad? De ninguna manera, muchacho. Kuchulain sacudió la cabeza con fiereza. O te guío o escondes tu noble fantasma. No puedes tener ambas cosas. Así que debes elegir sabiamente. Busqué ideas en mi mente hasta que apareció una. Rastreo activado. Otro. Kuchulain gritó cuando una armadura negra, carmesí y púrpura comenzó a aparecer en mis manos. Niño, ahora quiero entrar en tu esfera de la realidad. El noble fantasma era conocido como Kurruit Koinchen, creado a partir del esqueleto del monstruo marino Kurruit, cuyas costillas también se utilizaron para crear Gaebolg. Aumentó drásticamente la fuerza del usuario y la resistencia al daño, lo cual era un estándar muy alto ya que usaba Servants como base. Tomaré esto como Kuchulain se quedó en silencio mientras Kurruit Koinchen después de materializarse completamente cubrió al dios irlandés. ¿Qué hiciste? Las creaciones de Ganjian y Moie, Kanzon y Bakuya, no reaccionaron como lo hicieron Gaebolg y Kurruit Koinchen contigo. Ignorando la imposibilidad de una copia perfecta de mi lanza y armadura, dijo Kuchulain mientras lo observaba con atención. Mi Gaebolg y Kurruit Koinchen han sido tan dañados que no he podido usarlos durante varias décadas. Así que tal vez eso tenga que ver con, el dios irlandés se quedó en silencio y tuve la sensación de que los dos nobles fantasmas se estaban comunicando con Kuchulain. Así es. Asintió. Tus homólogos están siendo reparados actualmente y no podré usarlos por un tiempo, ¿quieres venir conmigo? Estaba empezando a sentirme como si fuera el herrero que hacía noble fantasmas y los vendía. Aún así, la pérdida de noble fantasmas como Kanzon y Bakuya demostró que probablemente era capaz de crear copias degradadas significativas del estándar de códigos místicos de alto nivel. Entonces podría permitirme el intercambio si pudiera convertirme en el dios heroico de la justicia. Conseguiste un trato. Chico, tenemos que hablar más tarde, dijo Kuchulain en tono apresurado mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Mi punto de anclaje está siendo atacado y necesito regresar para defenderlo. Su cuerpo había desaparecido y yo me quedé con una rabia latente. Otro dios se fue con mis nobles fantasmas. De repente comencé a sentir que todos los dioses podrían ser senadores y gallardos. Mi furia latente no tuvo tiempo de crecer cuando escuché una mano tocando mi puerta. ¿Quién es? Pregunté mientras abría la puerta. Shirou, comenzó Taiga en un tono inusualmente serio y formal. El padre de Rin-sama, Tokio Midono, desea conocerte. Bueno, lideraremos el camino, respondí con calma mientras mi mente repasaba para qué querría Tokio y encontrarse. No tengo nada que hacer ahora. La Tokio Mitosaka de este mundo no se veía físicamente muy diferente a las fotos y videos de mi Rin de su difunto padre. Lo que sí parecía diferente era la armadura samurái que el padre de mi Rin habría adoptado para usar trajes occidentales de alta clase. Bienvenido, Shirou, me saludó Tokiomi mientras Taiga me acompañaba hasta la habitación y cerraba la puerta. Ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Su respuesta fue la que yo esperaba según los recuerdos de mi contraparte.
Había pasado un largo tiempo de 9 meses, ya que mi contraparte normalmente se excusaba mientras Rin de este mundo hablaba con su padre y como sirviente, no era parte de su estatus social reunirse con el líder presidente Tosaka. He oído de mi hija que fue capaz de repeler el primer ataque gracias a su préstamo. Comenzó Rin a moverse incómodamente del lado de Tokiomi, tus circuitos mágicos para acceder a algunas de las habilidades de Reality Marvel. Inclinó la cabeza y continuó. Por favor, acepte mi humilde agradecimiento. Si no fuera por su ayuda, más reclutas, los protectores de Fuyuki y el ejército privado de mi clan habrían muerto. Eso tampoco tiene en cuenta las posibles bajas civiles. Tosí mientras la conversación iba en una dirección con la que me sentía incómodo. Mi padre tartamudeó Rin mientras su cara comenzaba a ponerse roja. Te daré mi bendición total para que te cases con mi hija, afirmó Tokiomi con una sonrisa mientras Rin se negaba a mirarme a los ojos. Anteriormente, había ignorado tu relación con mi hija como una forma de mantenerla libre. Tousama. Rin gritó indignada mientras pateaba la espinilla de su padre. ¿Cómo pudiste decir eso con tu hija en la habitación? Tokiomi se rió entre dientes. Mi negativa a reconocerte como un potencial yerno surgió de la tradición. No había forma de que mi hija, una futura condesa, solo pudiera casarse con un plebeyo. Ya no es un problema después de que te conviertes en maestro, lo que se otorga con un noble honorable. Cuando Rin me informó sobre tu esfera de realidad, solo un tonto ignoraría a un semidios potencial. Con el tiempo habrías obtenido el título de duque. Esto te habría convertido en mi superior y me habría convertido en el que estaría rogando para que mi hija se casara contigo. Por un momento, pensé que Tokiomi, como muchos nobles oportunistas, estaba planeando usar a su hija como herramienta para promover el crecimiento de su clan. El Tokiomi de mi mundo ciertamente había aparecido así cuando le dio a su segunda hija, Sakura, a los Matous. Esa suposición mía fue rápidamente descartada. Una sola mirada fue lo que necesitó para decir que Rin no estaba dispuesta a ser obligada a cooperar con los planes de su padre. Ella se sonrojó, pero con una mirada muy decidida. De repente, me impactó todo el peso de la situación. Me sentí muy incómodo, pero logré mantener la compostura. Olvidémonos de la parte en la que podría estar comprometido con Rin. Gemí ante lo absurdo de tal idea. Analicemos con calma los beneficios. Obtendría acceso al conocimiento, la riqueza y las conexiones que posee el clan Tosaka, lo que me permite convertirme en un héroe de la justicia, un dios heroico de la justicia y potencialmente regresar a mi mundo. Lo pensé durante un rato, pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo más claro que no podía decidir en ese momento. Hablemos de esto en otro momento, respondí con calma. Los ojos de Tokiomi se abrieron por un momento y luego frunció el ceño. Pensé que amabas a mi hija. Preguntó en tono confundido. ¿Has estado de Tousama? Intervino Rin. Los recuerdos de Chirou se ven actualmente afectados por el veneno de la locura cuando su voz comenzó a volverse más tranquila y sus mejillas comenzaron a ponerse rojas hasta que no salió ningún sonido y su cara se sonrojó como un tomate. Rin, ¿qué pasa? Preguntó Tokiomi como un padre muy preocupado. Nada. Ella gritó mientras apartaba la mirada de su padre y casi suplicaba ayuda con los ojos. Es complicado y la mayoría de los detalles no valdrán la pena, respondí y Rin asintió agradecida. Digamos que estoy teniendo algunos problemas con mis recuerdos. Tokiomi nos miró a su hija y a mí pero no habló más sobre el tema. ¿Es así? Gruñó mientras golpeaba la culata de la katana que descansaba en el lado izquierdo de su cinturón. Olvidémonos de lo que mencioné antes, se rió entre dientes, pero si estás interesado en mi oferta, estoy listo para aceptarte como mi yerno en cualquier momento. Rin no parecía tan avergonzada como antes, pero miró a su padre y se negó a mirarme a los ojos. Rápidamente decidí pasar a otro tema, como si Rin fuera como la mía y entonces explotaría en una ira que podría destruir todo el salón. ¿Cuándo puedo esperar el regreso de mis circuitos mágicos? La atmósfera feliz y de broma se volvió incómoda cuando Rin miró hacia otro lado y Tokiomi se negó a mirarme directamente a los ojos. Finalmente uno cedió ante mi mirada. Eso podría no ser posible, pronunció Rin en voz baja. ¿Qué quieres decir con eso?
Shirou, dijo Tokiomi arrastrando las palabras, puede que no sea posible regresar en el futuro inmediato. Debes saber que se necesita un cierto nivel de fuerza para proteger a Fuyuki y su punto de anclaje, y para disuadir a nuestros rivales y usurpadores de invadir o derrocar al clan Tosaka, añadió Rin. Puede parecer injusto de nuestra parte tomar tus circuitos mágicos, pero es absolutamente necesario. Estaba preparado para interrogar al padre y a la hija cuando la palabra Ard hizo eco en mi mente. La palabra pareció ser un detonante. Me agarré las sienes y gemí de dolor mientras la información inundaba mi mente. La afluencia de información y el dolor empeoraron, pero aprieto los dientes. Estás tratando de hacer un Ard. Gruñí de dolor y enojo mientras miraba a Tokiomi. ¿Cómo sabes lo de Ard? Preguntó Tokiomi preocupado. Ard, preguntó Rin, pareciendo ignorante de ciertos detalles que su padre probablemente le había ocultado. Me sorprende que no lo sepas, respondí mientras sostenía una mano sobre mi sien e ignoraba el dolor que se desvanecía. Miré a Tokiomi. Creía que todos los herederos lo sabían. Por primera vez, vi el comportamiento tranquilo y confiado de Tokiomi deslizarse. Iba a enseñarle a mi hija después de esta reunión, respondió tímidamente y luego se volvió hacia Rin. Ard, abreviatura de semidios inducido artificialmente, es lo más parecido que la humanidad puede producir a una potencia con los poderes de un semidios sin serlo en realidad. Esto se debe a que la humanidad no ha desbloqueado un método de divinidad constante que le permita a alguien construir una esfera de realidad. Sin encontrar una oportunidad fortuita, entraste temporalmente en el estado Ard cuando usaste el escudo mágico de nuestro clan y los circuitos mágicos de tu amante para invocar esa abrumadora habilidad de hacer llover códigos místicos sobre los monstruos. Eso significa, se desanimó Rin. Mi idea de usar la realidad de Shirou tomando prestados sus circuitos mágicos no fue una idea única que yo hubiera inventado. Aunque no fue tu invención, si hubieras nacido antes en la historia, habrías pasado a ser una figura histórica, suspiró Tokiomi mientras acariciaba a su hija. Aún así, estoy muy orgulloso de que tú, mi inteligente hija, hayas podido entrar en el estado Ard sin siquiera saberlo. Tousama. Rin gritó felizmente mientras frotaba su cabeza contra la mano de su padre. Observé en silencio, no porque quisiera arruinar el momento padre e hija, sino por lo increíble que me parecía la escena. Nunca habría podido ver a mi Rin actuar de esa manera. Era simplemente impensable. El patriarca Tosaka se detuvo y tosió en su mano después de que pareció darse cuenta de que había alguien más en la habitación. Rin se sonrojó pero sus mejillas rojas se desvanecieron rápidamente. Dado que mi idea brillante era algo que alguien ya inventó, mis planes originales de estudiar y experimentar con los circuitos mágicos de Shirou son discutibles. ¿Por qué no devolvemos algunos de sus circuitos mágicos? No podemos. Tokiomi sacudió la cabeza. Se podría haber querido que un mago normal matara a alguien por robar sus circuitos mágicos, ya que tal acto involucraba el alma y algo parecido a una violación del alma. Le había permitido a Rin tomar prestados mis circuitos mágicos porque los había estado usando para proteger a Fuyuki y moderé mi respuesta después de por qué los circuitos mágicos prestados no serían devueltos de inmediato porque Rin había prometido que mis circuitos mágicos prestados se usarían en beneficio de Fuyuki. Pero después de que la respuesta de Tokiomi estuviera más allá de mis límites aceptables. ¿Por qué? Puedo entender por qué no puedes devolver todos mis circuitos mágicos. Gruñí mientras me preparaba para usar mis circuitos mágicos individuales. Es un caso completamente diferente cuando no puedes devolver algunos de ellos. Shirou, dijo Tokiomi mientras chasqueaba los dedos, esto no es negociable. Partes de las paredes, el techo y el suelo se movieron y 36 samuráis aparecieron de lo que parecían ser escondites. No eran samuráis comunes, según el historial de sus armas y armaduras. Eran samuráis de élite y con experiencia al servicio del clan Tosaka. Cada uno de ellos tenía un mínimo de un siglo de experiencia en el campo de batalla luchando contra monstruos y humanos. Todos los samuráis habían alcanzado la etapa de creación del núcleo. El samurái que más me llamó la atención fue otra figura familiar que conocía de mi mundo. Era Raiga Fujimaru.
Excepto que uno de ellos no era el jefe de la Yakuza, sino el mayor sirviente que inspiraba la mayor autoridad y respeto después del patriarca Tosaka. Estaba en la etapa de fortificación de órganos y tenía 5 siglos de experiencia de vida a su disposición. Shirou, te valoro como nieto ya que eres muy cercano a Taiga, dijo Raiga en un tono cariñoso. Su expresión comenzó a endurecerse mientras desenvainaba su katana y me apuntaba. Pero hay ciertos límites que debes respetar. Como asistente personal de Rin-sama, eso puede otorgarte más autoridad que la mayoría de los vasallos de Tosaka, pero eso no desobedece las decisiones de Tokiomi Dono. Pero yo puedo, Raiga-san. Gritó Rin mientras corría hacia la katana que apuntaba en mi dirección. Tou-sama, ¿por qué no puedes devolver algunos de los circuitos mágicos de Shirou? He tomado mi decisión y no la cambiaré, respondió Tokiomi en tono que si alguien cuestionaba su decisión entonces habría consecuencias. Tou-sama. Son solo unos pocos circuitos mágicos. Le pertenecen por derecho a. Llévense a mi hija y a su sirvienta. No les está permitido estar cerca de mí hasta que yo las llame. Como usted ordene, Tokiomi Dono. Gritaron los samuráis colectivamente y 8 samuráis se acercaron a Rin y a mí. Rin-sama, por favor no nos pongas esto difícil, dijo uno de los samuráis acercándose a Rin sin sacar su arma. Aoi Dono se sentiría decepcionado si no respetas los deseos de tu padre. Añadió otra samurái. Sus palabras parecieron tener efecto cuando la expresión de Rin vaciló. Los 4 samuráis que se acercaron a mí fueron mucho menos respetuosos en comparación con cómo trataron a Rin. Era como si yo fuera un compañero de servicio que podía convertirse en un traidor en cualquier momento. Tou-sama debe haber una razón. ¿Por qué no retú? Le pido disculpas, Rin-sama, murmuró un samurái y le asestó un rápido golpe en el cuello a Rin. Estaba a punto de correr al lado de Rin, y los samuráis a mi alrededor se prepararon para sacar sus armas. Mis piernas tensas se relajaron y suspiré aliviado al ver el pecho de Rin expandiéndose y contrayéndose. El samurái solo la había dejado inconsciente. ¿Qué estás haciendo? Llévate a Rin-sama y a su asistente. Gritó Raiga. El samurái cargó suavemente a Rin y yo salí de la habitación de mala gana. Las puertas se cerraron cuando el samurái Tosaka se llevó a Rin y Shirou. Tokiomi Dono, dijo Raiga. Le pido humildemente que reconsidere su decisión. No hay necesidad de formalidades, Raiga. Somos solo nosotros, respondió Tokiomi mientras su actitud tranquila desaparecía y se formaba una expresión preocupada. No quería hacer esto, nadie quiere ofender a uno de los elegidos del cielo, sus ojos se desvanecieron con arrepentimiento. Pero debo aprovechar la oportunidad divina de estudiar los circuitos mágicos que actúan como bases para las esferas de realidad. Esta es una oportunidad única en la vida para mi clan. Si no la aprovecho, es posible que nunca alcancemos más de lo que ya tenemos. Todo el mundo conoce las consecuencias de provocar a un elegido del cielo. Solo termina de 2 maneras. El elegido del cielo muere o el infractor, y el grupo asociado, es destruido, dijo Raiga en un tono sombrío. No es demasiado tarde para invertir el rumbo. La historia ha demostrado que no hemos superado el punto de no retorno. Entiendo a qué te refieres, suspiró Tokiomi. Raiga, aprecio mucho tu consejo. Si no fuera por tu guía, el clan habría caído varias veces bajo mi reinado, pero tendré que ignorar tu consejo solo esta vez. Se volvió hacia el pergamino recién erigido que enumeraba las muertes de los miembros del clan Tosaka y sus sirvientes que habían muerto protegiendo a Fuyuki en la última batalla. Sus sacrificios, y más personas morirán si no obtengo los secretos para crear una esfera de realidad. Necesitamos un semidios que defienda el fuerte. Más podrían morir si continúas con este curso. Si Shirou no crece y nos destruye, entonces serán esos grupos con semidioses y dioses entre sus filas, dijo Raiga enojada mientras señalaba el mismo pergamino que Tokiomi estaba mirando. Los grupos reinantes que deciden el destino del mundo nunca permitirían que los secretos de la creación de una esfera de la realidad se extendieran. De lo contrario, su poder e influencia se verían desafiados si los semidioses y dioses comenzaran a aparecer en masa. Harían todo lo posible para eliminar a todos los hombres, mujeres y niños asociados con el clan. ¿Quieres ser responsable de eso?
Raiga estaba a punto de responder con dureza, cuando un retrato comenzó a moverse. No tienes que preocuparte de que el clan sea destruido, dijo una voz mientras una figura salía del retrato y se hacía más grande. Fundador. Gritaron Tokionji y Raiga con reverencia, mientras se postraban ante la figura. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo, mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.